La base avanzada se llamaba Puesto Sigma 3 y estaba clavada en una meseta gris al sureste de la dimensión, a casi 400 kilómetros del cuartel central de Tokio. No era una de las grandes fortalezas. Era un puesto de monitoreo. 4 torres bajas de hormigón reforzado, un hangar para vehículos, un comedor que olía siempre a sopa de miso recalentada, y un patio interior cuadrado donde las cadetes entrenaban formaciones básicas cuando no había alarmas. El cielo de mato sobre el puesto tenía ese color enfermo de siempre, un naranja sucio que nunca terminaba de ser ni amanecer ni atardecer, con nubes finas que parecían dibujadas con humo seco. Esa mañana, si es que se podía llamar mañana en una dimensión sin sol verdadero, el patio estaba tranquilo. Las cadetes de tercer año hacían rotaciones de guardia en las torres. Una de ellas, Ina Kobayashi, 18 años recién cumplidos, llevaba puesta la chaqueta del uniforme 2 tallas más grande porque la suya seguía en lavandería desde hacía 3 días. Estaba apoyada en la baranda de la torre norte, masticando un trozo de pan duro, cuando escuchó el primer crujido en el aire. No fue un trueno. Fue más bien como cuando el viento empuja una hoja de metal vieja y la hace vibrar de un extremo a otro. Ina dejó el pan en el suelo y se asomó. Lo primero que vio fueron 7 figuras caminando por la llanura quemada que rodeaba la base. Caminando, no flotando, no corriendo. Caminando despacio, como si fueran turistas que decidieron dar un paseo. La que iba al frente era pequeña, claramente más baja que las demás, vestida con un kimono morado oscuro de tela cara, mangas largas que casi le tocaban las rodillas. Lo raro no era el kimono. Lo raro era el pelo. El pelo se movía solo. Las puntas se enroscaban, se levantaban, miraban en distintas direcciones como animales atentos. Ina entrecerró los ojos. No eran puntas. Eran cabezas. Cabezas pequeñas de serpiente, con ojitos amarillos que parpadeaban a destiempo. A Ina se le cayó el corno de la radio. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Lo recogió con los dedos temblando y apretó el botón tan fuerte que se le marcó la uña. Aquí Torre Norte. Aquí Torre Norte, prioridad alfa, prioridad alfa. No le salía la voz limpia, le salía cortada, como si tuviera el aire atravesado. Detección visual de los Achiraisin en perímetro, repito, detección visual de los 8 dioses del trueno en perímetro. Están caminando. No atacan, están caminando hacia la puerta principal. La radio respondió tras una pausa larga, seca. Confirmar. ¿Cuántos? 7, dijo Ina, contando con el índice mientras hablaba. Falta 1. Falta Bairen, creo. Solo 7. Mantén posición. No disparen. Repito, no disparen. Ina tragó saliva y los miró otra vez. La pequeña del kimono levantó la cara hacia la torre, justo hacia ella, y sonrió. Tenía colmillos. Le hizo un saludo mínimo con 2 dedos, como si fueran amigas de la universidad. A Ina se le heló la nuca. Dentro de la base, la operadora de comunicaciones, una mujer mayor llamada Ayame, ya tenía las manos volando sobre la consola. Activó la línea de emergencia clasificación SS, la que solo se usaba para eventos de extinción. La línea que despierta a las capitanas estén donde estén. Aquí Sigma 3. Solicito presencia inmediata de la totalidad del Estado Mayor. Repito, totalidad. Achiraisin en perímetro, sin agresión. Reclaman zona de paz y solicitan audiencia con la comandante suprema Yamashiro. Hubo, durante 3 segundos, un silencio absoluto en todos los canales. Después se llenaron de golpe, como una olla hirviendo. Konomi Tatara fue la primera en responder. Estaba en Tokio, en el comedor de oficiales, y se le notaba la voz alegre incluso en una crisis. Voy en camino, ¿alguien sabe dónde está mi gorra? Mira Kamiunten contestó desde un patrullaje en Kobe, escueta. 3 minutos. Belle Tsukiyono empezó a hablar y se cortó 2 veces, la voz le temblaba, terminó diciendo Belle estará allá, Belle no llegará tarde. Yakumo Ezo se rió en plena radio. Las 7 juntas. Ay, esto se va a poner delicioso. Tenka Izumo respondió desde su unidad, precisa, calmada. Solicito que nadie inicie hostilidades hasta mi llegada. Bárbara Pilipenko no dijo nada, solo abrió y cerró el canal, lo que para ella ya era confirmación. Fubuki Azuma, con su voz medio dormida medio divertida. Qué interesante. Voy. La última en confirmar fue Ren Yamashiro. Su voz salió plana, sin energía, pero clara.
Llevaba todavía el parche médico sobre el ojo izquierdo, los nervios ópticos cortados en seco por aquel disco de sangre que Yuji había manejado dentro del dominio. Estaba en la sala de archivos del cuartel central, con el expediente de Rika Kurosawa abierto en la pantalla holográfica frente a ella, leyendo por sexta vez el reporte de daños del distrito de Shibuya de hacía más de un siglo. Recibido, dijo solamente. Ningún disparo. Ninguna provocación. Si alguna capitana abre fuego sin mi orden, la juzgaré yo personalmente al volver. Llegaré en 12 minutos. Cortó la línea y se quedó un segundo mirando la pantalla, como si la cara de Rika Kurosawa fuera algo que tuviera que memorizar antes de irse. Luego se levantó, recogió la capa roja del respaldo de la silla, y caminó hacia el hangar de salto. En el patio interior de Sigma 3, Ina ya había bajado de la torre y estaba en formación con el resto de la guarnición, alineada en dos filas paralelas, las botas marcando la línea blanca. Le sudaban las manos. Las puertas del perímetro se abrieron con un quejido metálico y los Hachiraisin entraron despacio, sin prisa, mirándolo todo con curiosidad de visita escolar. Shikoku iba al frente. Llevaba un teléfono en la mano izquierda, sosteniéndolo con dos dedos como una niña juega con un caramelo, y miraba la pantalla de reojo mientras avanzaba. Detrás venía Taikyoku, más alta que las demás, hombros rectos, vestida con una túnica oscura ceñida y una especie de armadura ligera de placas que no parecía tela ni metal sino algo intermedio, como si el material mismo hubiera decidido qué quería ser. Su expresión no decía nada. Sus ojos sí. Te miraban como te mira alguien que ya decidió, hace mucho, que no le importas demasiado. Hogeryu venía a un paso de Taikyoku, alta, fornida, con los brazos descubiertos y unas marcas en relieve sobre los hombros que parecían escamas viejas. Tenía cara de querer pelearse con alguien, pero no por enojo, por aburrimiento. Naruhime caminaba detrás, sus dos cuernos cortos chisporroteando con pequeñas chispas azules cada cierto tiempo, una sonrisa torcida, los ojos buscando objetivos como por costumbre. Fukuma iba en forma juvenil, una chica menuda de pelo corto castaño, las manos en los bolsillos, mirándolo todo y memorizándolo todo. Hakuun cerraba el grupo, vestido con algo que parecía mitad armadura mitad caparazón, oscuro y silencioso, una sombra que caminaba. Y Kurusetsu venía en medio, ladeando la cabeza, mirando a las cadetes como un gato mira un acuario. Tenía el kimono blanco impecable, los guantes ajustados a los dedos del medio, y los puntitos bajo los ojos contados uno a uno. A Ina le pareció, mirándola, que aquella diosa estaba contando cuántas porciones había en el patio. Le sostuvo la mirada un segundo y Kurusetsu le sonrió, la cabeza ladeada, y se relamió un colmillo. Ina bajó la vista enseguida y se concentró en sus propias botas como si le fuera la vida en eso. Shikoku se detuvo a 3 metros de la fila. Levantó el teléfono, lo apagó con el pulgar, lo guardó en una manga del kimono. Buenos días, dijo, con un tono casi cantarín. Venimos en zona de paz. No vamos a atacar a nadie. No queremos que nadie nos ataque a nosotros. ¿Estamos? Si alguien levanta un arma yo lo voy a tomar como algo personal y créanme que lo personal conmigo no es divertido. Sonrió. Los colmillos brillaron. Solicitamos formalmente, según las viejas reglas de tregua, una audiencia con la comandante suprema Yamashiro. Esperaremos aquí. Pueden traer sillas. Algo de té también, si no es mucha molestia. Lo prefiero verde. La capitana del puesto, una mujer flaca de pelo gris, la miró sin saber qué hacer con la cara. Asintió. Hizo señas. Trajeron sillas. Las capitanas empezaron a llegar. La primera fue Mira. Cayó del cielo con un golpe seco, las botas marcando el cemento, la chaqueta abierta, el choker apretado al cuello. Aterrizó a 15 metros de los Hachiraisin y se quedó ahí, los brazos cruzados, los ojos fijos en Houryu, que le devolvió la mirada con una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Las dos se reconocieron sin haberse visto nunca. Dos cuerpos hechos para chocar. Konomi llegó corriendo, literalmente corriendo, con la gorra mal puesta y la coleta torcida, y se paró al lado de Mira jadeando y diciendo perdón, sin saber a quién le pedía perdón. Bella apareció después, encogida, los hombros pegados a las orejas, sin mirar a los Hachiraisin a los ojos, murmurando Bella está aquí como si necesitara confirmarlo. Yakumo entró con esa caminata suya como de gato satisfecho, mirando a las diosas con un interés que tenía poco de táctico. Se detuvo demasiado cerca de Kusetsu y la inspeccionó de arriba a abajo.
Kusetsu le devolvió la mirada con la cabeza ladeada y una sonrisa pequeña, infantil. Fubuki llegó después, bostezando, con la chaqueta a medio cerrar. Tenka Izumo aterrizó suave, con su capa azul abriéndose como agua. Se acercó a Shikoku, hizo una inclinación cortés, mínima, profesional. Soy la capitana de la sexta unidad. Las recibimos formalmente bajo bandera de tregua. Por favor mantengan sus técnicas selladas hasta la llegada de la comandante suprema. Por supuesto, querida, dijo Shikoku, y le devolvió la inclinación con una exageración burlona. Tienes modales bonitos. Eso es raro últimamente. Bárbara apareció sin que nadie la viera llegar. Estaba en un sitio y al segundo siguiente estaba en el patio, en silencio, con la boina baja sobre los ojos. No saludó. No habló. Solo se puso al lado de Tenka. Las 9 capitanas presentes quedaron en línea. Faltaba una. Y entonces el aire se rompió. No hubo trueno. No hubo destello. Simplemente el cielo de Mato pareció apretarse durante un instante, como si algo lo cortara desde arriba. Una figura cayó en picado y aterrizó en el centro del patio, exactamente entre las capitanas y los Hachiraisin, sin levantar polvo. La capa roja se acomodó sola sobre los hombros. Las botas tocaron el suelo en silencio. Ren Yamashiro se enderezó despacio. El parche médico le tapaba el ojo izquierdo. El derecho, violeta, recorrió a los 7 dioses uno por uno, sin parpadear. Su cara estaba calmada. No era la calma de quien controla la situación. Era la calma de quien ya sabe que esto no es lo que parece. Comandante, dijo Tenka, con la voz baja. Acaban de declarar tregua y solicitan audiencia con usted. Ren no respondió. Caminó 3 pasos hacia Shikoku. Se detuvo. Se miraron a la altura, aunque Shikoku era más baja. Aún así se miraron a la altura, porque ninguna de las dos quiso bajar la cabeza. Shikoku habló primero. Ya no había sonrisa burlona. Solo una sonrisa tranquila, casi amable. Yamashiro-san. Te ves cansada. Ladeó la cabeza, miró el parche un segundo, volvió al ojo derecho de Ren. Y estás pensando lo mismo que yo. No me lo niegues, sería un insulto a tu inteligencia y a la mía. Vamos a hablar a un lugar más cómodo. Esto que vamos a decir no se dice en un patio frío. Tienen una sala de reuniones decente aquí. Si es posible con sillas que no chillen. Detesto las sillas que chillan. Ren la miró un segundo más. Después, sin girarse, levantó 2 dedos. Sala de mando interior. Despeje en el corredor. Solo capitanas y Hachiraisin. Sin guardias dentro, sin grabación, sin transmisión externa. Comandante, dijo Mira, con la mandíbula apretada, eso es una orden, Kamiunten. Mira apretó los labios y bajó la cabeza. La sala de mando interior del puesto Sigma 3 era más grande de lo que el edificio prometía desde fuera. Tenía una mesa larga de madera oscura, paredes forradas en paneles acústicos y una sola lámpara cenital que daba una luz fría, blanca, sin sombra. Olía a metal limpio y a desinfectante. Las sillas eran de cuero negro, altas, y por suerte no chillaban. Shikoku lo comprobó haciendo girar la suya con una mano. Aceptable, dijo. Las capitanas se sentaron en un lado de la mesa. Los Hachiraisin del otro. Ren tomó la cabecera. Taikyoku tomó la otra cabecera. Quedaron enfrentadas, mirándose por encima de la madera oscura. Shikoku se sentó a la derecha de Taikyoku, recostándose con una pierna cruzada sobre la otra, los hombros relajados. Kusetsu se sentó al lado contrario y empezó a balancear los pies bajo la mesa, aburrida ya. Naruhime apoyó los codos sobre la madera con falta de modales deliberada. Hoberyu se cruzó de brazos. Fukuma desapareció mentalmente, los ojos en blanco, ya escuchando lo que no se decía. Hakuun permaneció de pie, detrás de Taikyoku, como una sombra obediente. Ren cruzó las manos sobre la mesa. Esperó. Shikoku habló primero, pero su voz cambió. Bajó 2 tonos. Dejó la burla. Sabemos por qué estamos aquí, las dos. Tú ya entendiste lo que él es. Nosotros también. No te voy a hacer perder el tiempo fingiendo que vinimos a charlar. Hizo una pausa, tamborileó 2 dedos sobre la madera. Ese hombre, el del cuerpo sintético, el que se llama Yuji Itadori, no es un enemigo más. No es un Shuuki más fuerte. No es un comandante de un grupo rival. Es algo distinto. Es un sobreviviente de una era que esta dimensión enterró por una razón. Y volvió. Lo sé, dijo Ren. Su voz fue baja, controlada. Lo enfrenté.
Perdí un ojo, una pierna, un brazo. Recuperé 3 de esas 4 cosas. Una no la voy a recuperar nunca, porque me cortó el alma. Sé exactamente lo que es. Entonces ahorrémonos ceremonia. Shikoku miró a Taikyoku. Taikyoku habló por primera vez. Su voz era grave para alguien de aspecto tan elegante. Habló despacio, marcando cada palabra como si estuviera firmando algo. Rairen estuvo a punto de morir. Y antes de que cualquiera de tus capitanas piense que eso es una buena noticia, escuche bien, Rairen era estúpido. Lo era. Era impulsivo, vanidoso, incapaz de planear más allá de un movimiento. Pero era, sin discusión posible, uno de los 3 más fuertes de mi grupo. Su fuerza bruta era comparable a la de Houryu. Su producción energética superaba la mía en ciertas condiciones. Y ese hombre, Itadori, lo humilló. No lo derrotó. Lo humilló. Le arrancó la regeneración cortando el alma, con una técnica que ninguno de nosotros había visto jamás funcionar de esa forma en esta dimensión. Si Rairen, que sobrepasa a la mayoría de tus capitanas en ataque puro, no pudo conectar un solo golpe de retorno antes de quedar mutilado, tú entiendes lo que eso significa para nosotros, individualmente. Hubo silencio. Konomi tragó saliva. Belle se hundió un poco más en la silla. Mira no movió un músculo, pero apretó los puños debajo de la mesa. Taikyoku continuó. Tu organización, Yamashiro, no puede vencer a Itadori sola. La nuestra, tampoco. Lo sabes tú y lo sé yo. Si seguimos atacándolo en paralelo, repartiéndonos el desgaste sin coordinación, él nos va a destruir uno por uno mientras nosotras nos miramos por encima del hombro como rivales antiguas. La aritmética es esa. No hay otra. Hizo una pausa larga, los dedos apoyados sobre la madera. Por eso propongo, en nombre de los Hachiraisin, un voto vinculante. No una alianza informal. No un pacto de palabra. Un voto, sellado con la energía de las 2 partes, escrito sobre las reglas de esta dimensión. No nos atacaremos. Nos apoyaremos cuando una de las 2 lo necesite. Compartiremos información sobre Itadori, su recipiente actual, su descendiente, sus aliados, sus rutas, su deterioro físico. Y este voto se mantendrá vigente, sin discusión, sin renegociación, sin ruptura, mientras Yuji Itadori siga con vida. Cuando Itadori muera, el voto se disuelve solo, y volvemos a ser lo que éramos. Enemigas, si hace falta. Pero hasta entonces, somos una sola línea. Ren la miró un largo rato sin parpadear con su único ojo bueno. Shikoku, a la derecha de Taikyoku, no estaba sonriendo. La estaba estudiando. Estudiando cómo iba a responder. Estudiándola como un jugador de ajedrez estudia el reloj. Mira fue la primera de las capitanas en hablar y lo hizo en voz baja, casi un gruñido. Comandante. Esto es una trampa. Tenka levantó 2 dedos sin mirarla, pidiéndole calma. Mira. La trampa también la habríamos pensado nosotras. La trampa, en este caso, no es lo importante. Lo importante es la aritmética que ella acaba de poner sobre la mesa. Konomi se agarró las puntas de la coleta sin darse cuenta, nerviosa. Yakumo se inclinó hacia Kusetsu por encima de la mesa con interés indecente y Kusetsu le devolvió una mirada de medio lado, evaluándola como se evalúa un postre. Fubuki sonrió un poquito, divertida con todo aquello. Barbara no movió un dedo. Ren respiró despacio. Una vez. 2. Cerró su ojo bueno un segundo. Volvió a abrirlo. Lo voy a aceptar, dijo. Las capitanas se giraron hacia ella, todas a la vez. Bajo 3 condiciones que negociaremos antes de sellar el voto. 1. Ninguna parte interfiere en los asuntos internos de la otra mientras Itadori siga vivo. 2. Si una de las 2 partes localiza a Itadori en estado vulnerable, la otra es informada en menos de 6 horas, sin excepciones. 3. El voto incluye a sus aliados directos. Esa mutante, Aoba, queda dentro del objetivo común. Mi descendiente, Rika Kurosawa, queda fuera del objetivo común y bajo mi protección exclusiva. No la tocan. Nadie la toca. Si alguno de ustedes la toca, el voto se rompe y los caza yo personalmente, uno por uno, empezando por la más pequeña. Miró a Shikoku al decir lo último. Shikoku le sostuvo la mirada un par de segundos largos. Después soltó una risita corta, casi cariñosa. Hecho. Taikyoku asintió una vez. Hecho. Y en la sala, sin que nadie lo dijera, todas las presentes entendieron que el mundo de Mato acababa de partirse en 2 y volverse a pegar de otra manera.
Que Itadori, en algún rincón de la dimensión, todavía no lo sabía. Que cuando se enterara, ya iba a ser demasiado tarde. Shikoku sacó su teléfono otra vez, lo puso sobre la mesa, abrió la cámara y le sacó una foto arena al otro lado de la madera oscura. Para mi galería de aliadas raras, dijo, con esa sonrisa filosa que volvió como si nunca se hubiera ido. Vas a salir muy bien en esta. Tienes la cara perfecta de voy a arrepentirme de esto en 6 meses. Ren no se rió. Pero el lado de la boca que todavía le respondía bien se le movió, apenas, 1 milímetro. Bastó. Bell, en su silla, cerró los ojos y respiró. Konomi miró a Mira con cara de ¿esto es bueno o malo? Mira no le respondió, porque no lo sabía. Afuera, en el patio, Ina Kobayashi todavía estaba en formación, sin moverse, sin saber que dentro del edificio acababa de firmarse el principio del final de la guerra que ella creía que conocía. La cueva olía a metal mojado, a aceite quemado y a algo más, algo dulzón y empalagoso que Aoba no había podido ubicar al principio y que ahora reconocía con asco. Era el olor de la propia sangre de Yuji, mezclada con el fluido sintético que le salía por la nariz cada vez que tosía. Llevaban casi 6 horas ahí. La cueva no era profunda, apenas una grieta en la base de un risco volcánico, pero tenía el techo lo bastante bajo para esconderlos de los rastreadores aéreos y la entrada lo bastante estrecha para defenderla con un solo brazo si hacía falta. Aoba había arrastrado a Yuji adentro y lo había recostado contra la pared más seca, plegándole la camiseta bajo la cabeza como almohada. Después se había sentado en el suelo, abrazándose las rodillas, y se había quedado mirándolo respirar como si en cualquier momento fuera a parar. Yuji respiraba. Pero respiraba mal. El pecho le subía y le bajaba con un sonido áspero, como una bolsa de plástico arrugada por dentro. Tenía una grieta larga que le cruzaba el lado izquierdo de la mandíbula, una grieta de chasis, no de piel, y por dentro de la grieta se le veía algo gris metalizado que de vez en cuando soltaba una chispa pequeña, como un cable pelado. Aoba había aprendido en las últimas horas a distinguir las chispas malas de las muy malas. Las amarillas eran solo descarga. Las azules eran sobrecalentamiento. Las rojas significaban que algo se estaba quemando en serio. La última chispa había sido roja. Yuji, dijo ella, en voz baja, sin saber si la oía. Yuji, no te duermas. No me estoy durmiendo, respondió él, sin abrir los ojos. Tenía la voz ronca, atravesada por una vibración rara que sonaba a estática. Estoy hablando con alguien. ¿Con Kael? Con Kael. Aoba apretó las rodillas contra el pecho. No le gustaba Kael. No le había visto la cara nunca y no le gustaba igual. Le bastaba con saber que era el alienígena que había guardado a este hombre dormido durante 112 años en un búnker para usarlo como arma. Era el tipo de criatura que ofrece soluciones gratis y después pasa la cuenta cuando ya no se puede pagar. Dentro de la cabeza de Yuji, en aquel espacio neuronal blanco y vacío que olía a nada, Kael estaba sentado en un cubo de luz pálida. Su forma era difícil de mirar de frente. El cerebro humano de Yuji insistía en darle rasgos para poder procesarlo, así que algunas veces se veía como un hombre alto y delgado con bata de laboratorio, otras veces como una sombra con 2 puntos de luz por ojos. Hoy, Kael había decidido aparecer como el primero. La bata estaba demasiado limpia. Las manos, demasiado quietas. Yuji, dijo Kael, y la voz le entró a Yuji por el centro del pecho, no por los oídos. El chasis no aguanta otra expansión de dominio. No aguanta otro supernova. No aguanta, francamente, una pelea sería de más de 10 minutos. La estructura del endoesqueleto está fracturada en 4 puntos críticos y los conductos de salida de energía se reventaron en los 7 principales. Si te levantas y caminas sin reparación, llegas a Tokio. Si peleas, te apagas en mitad del camino y pierdes a tu descendiente. Ya escuché eso, dijo Yuji. Tenía los ojos cerrados pero los dientes apretados. Salta a la parte donde me das una solución que no implique meterme en un cuerpo ajeno. Kael lo miró un instante. Después, lentamente, levantó la mano. Entre los dedos apareció una cápsula transparente del tamaño de un puño, y dentro de la cápsula flotaba algo que se movía solo. Una masa de tejido oscuro, casi negro, atravesada por venas que no eran rojas, sino de un azul eléctrico apagado. La masa latía. Latía despacio, como un corazón dormido. Cuando Yuji la vio, supo de inmediato lo que era. La reconoció por la energía. Era denso, retorcido, equivocado. Era de Mato.
Esto, dijo Kael, es tejido vivo del Shuuki humanoide eléctrico que destruiste hace 2 días en el valle. No te dije que guardé una muestra. Tampoco te dije que tenía planes de respaldo. Te lo digo ahora porque ya no tenemos tiempo para conversaciones cómodas. Kael, escucha. Kael movió los dedos y la cápsula giró. El chasis sintético es metal y polímero. No regenera. No se adapta. Cada técnica tuya lo desgarra y la reparación que yo puedo hacer desde acá es, en el mejor de los casos, un parche que dura horas. Pero este tejido, este pedazo de Shuuki, sí regenera. Está vivo. Adapta. Es resistente a su propia energía. Si yo lo injerto sobre tu chasis, integrándolo con los conductos rotos y las articulaciones críticas, tu cuerpo deja de ser una máquina rota y pasa a ser un híbrido funcional. Las heridas grandes se cierran solas. Los conductos de energía se recubren con tejido vivo y dejan de reventarse. La fuerza estructural del chasis se duplica. Y tu cuerpo deja de oler a aceite quemado, lo cual creo que tu acompañante apreciará. Yuji abrió los ojos. Miró el cubo de luz. Miró la cápsula. Y supo, antes de que Kael terminara, que había una segunda mitad de la frase y que esa mitad iba a doler. Decime el costo, dijo. Kael no se molestó en suavizarlo. Primero. No vas a poder usar expansión de dominio nunca más, no mientras este cuerpo dure. La densidad energética que requiere tu santuario destrozaría el tejido injertado en menos de 2 segundos y la reacción en cadena haría colapsar el chasis. Si usas dominio, te mueres en el sitio. Segundo. Olvídate de supernova en plena potencia, de convergencia, sangre penetrante a máxima carga, y de escama roja fluida por encima del 40% de tu pico anterior. Te quedan cleave, dismantle, manipulación básica de sangre, técnica inversa pero limitada a una extremidad por aplicación, y Black Flash siempre que no encadenes más de 3 en un mismo combate. Todo lo demás te apaga. Tercero, y este es el que no te va a gustar, el tejido injertado es Shuuki. No deja de serlo. Los detectores de tu enemigo y los de Mato te van a leer como un 30% Shuuki desde que termine el procedimiento. Eso tiene una ventaja, los Shuukis comunes no te van a atacar primero. Y una desventaja, las comandantes del cuerpo antidemonios te van a clasificar como amenaza monstruosa por defecto, sin pedir confirmación. Yuji apretó la mandíbula. Sintió la grieta del chasis chirriarle bajo la oreja. Falta uno. Falta uno. Kael ladeó la cabeza. El injerto no se alimenta de aire. Se alimenta de energía maldita concentrada, en su forma cristalizada, que en esta dimensión solo existe en una fuente. Vas a tener que consumir melocotones, Yuji. Periódicamente. 1 cada 5 o 6 días, si quieres mantener el cuerpo estable. Si te saltas más de 2 ciclos, el tejido empieza a rechazarte y vas a tener síntomas que no son agradables ni para ti ni para los que estén cerca. Yuji se rió. Fue una risa corta, sin gracia, una risa que sonó más como una tos. Vine a destruir hasta el último melocotón de esta dimensión. Lo sé. Y para hacerlo, tengo que comerlos. Lo sé. Plazo: 30 días. Después de los 30 días el rechazo es total, no hay melocotón que lo frene. El cuerpo se apaga de manera definitiva y, esta vez, no queda chasis que reparar. Hubo un silencio largo. Yuji escuchó, dentro de su propio cráneo, el ruido de la respiración de Aoba afuera, el goteo de algún arroyo subterráneo en la pared de la cueva, y el latido lento del pedazo de Shuuki dentro de la cápsula. 3 latidos. 4. Le costaba pensar. 30 días. Un plazo. Un reloj. Pensó en Rika Kurosawa. Pensó en una cara que no había visto nunca, una cara que él mismo había dibujado mentalmente con los rasgos suyos y de alguien que ya no recordaba bien. Pensó en Ren Yamashiro arrodillada escupiendo sangre en su dominio, pensó en cómo esa mujer ya tenía a su descendiente bajo el ojo. 30 días era poco. 30 días era mucho. 30 días era todo lo que tenía. Hazlo, dijo. Kael asintió una sola vez. La cápsula desapareció entre sus dedos. El espacio neuronal se disolvió como agua que se traga arena. Yuji volvió. Lo primero que sintió fue calor. No un calor cálido, no un calor de fiebre. Un calor punzante, eléctrico, que le subía desde la base de la columna y se le ramificaba por las costillas como si alguien le estuviera dibujando un árbol por dentro con una aguja al rojo vivo. Apretó los puños contra el suelo y arqueó la espalda. Aoba se sobresaltó. Yuji. Está bien, jadeó él.
Está bien, no te acerques, no me toques, está bien. Pero no estaba bien. Le crujía el chasis. Le crujía con un sonido nuevo, no como antes, no metálico, sino orgánico. Un chasquido húmedo, pegajoso, como cuando se rompe un fruto maduro. Y bajo la piel sintética de los antebrazos empezaron a aparecer venas oscuras que antes no estaban. Eran negras, casi azules en las puntas, y se movían. Se ramificaban en tiempo real, dibujándose hacia los hombros, hacia el cuello, hacia la mandíbula. Aoba se llevó las manos a la boca. ¿Qué te está? Kael, jadeó Yuji. Es Kael. Está injertando algo. Aguanta. Ella aguantó. No tenía otra opción. Apretó los dientes y se quedó sentada, las manos hechas puños sobre las rodillas, mirando cómo aquella red oscura se le extendía por el cuerpo a Yuji. Las venas le llegaron a la cara. Una se le marcó debajo del ojo derecho como una lágrima negra. Otra le subió por la sien izquierda hasta el nacimiento del pelo. Y entonces, durante un segundo entero, los ojos de Yuji destellaron con un azul eléctrico apagado, el mismo azul que tenía la cápsula, antes de volver a su color normal. El temblor pasó. Yuji jadeó 3 veces, largas, y se sentó. Se miró las manos. Las venas oscuras seguían ahí, calmadas ahora, latiendo despacio. Cerró el puño y lo abrió. Cerró el puño y lo abrió. La mandíbula ya no le crujía. La grieta del chasis bajo la oreja se había cerrado, recubierta por una piel oscura, brillante, que no parecía ni piel humana ni metal sino algo intermedio. Apoyó la palma sobre el suelo y empujó. Se levantó. Se levantó sin ayuda, sin tambalearse. Dio 2 pasos hacia el centro de la cueva. Aoba lo miraba sin moverse. ¿Estás? Empezó a preguntar. Probemos, dijo él. Levantó 2 dedos. Los abrió. Lanzó un desmantle pequeño, controlado, contra la pared de la cueva. La pared se partió en 6 trozos limpios. Yuji esperó. Esperó el ardor, esperó que un brazo le reventara, esperó que la nariz le sangrara como antes. Nada. Sintió un tirón en las venas oscuras del antebrazo, un tirón suave, como cuando uno respira hondo después de aguantar el aire. Pero no dolió. No dolió. Sonrió. Sonrió poco, con la mitad de la boca. Funciona. Después intentó algo más grande. Concentró energía en la palma derecha, mucha, lo suficiente para iniciar un supernova pequeño. La piel oscura del antebrazo le brilló. Las venas se le encendieron de azul. Y entonces sintió una alarma. No un dolor. Una alarma. Como si alguien, dentro de él, le pusiera la mano sobre el pecho y le dijera no. Yuji disipó la energía antes de que se formara y respiró hondo. No supernova, murmuró. Entendido. Probó Black Flash. Lo hizo contra el aire, con el puño cerrado, en un movimiento rápido y limpio. El resplandor amarillo eléctrico estalló en la oscuridad de la cueva y desapareció. Funcionó. Yuji respiró otra vez. Volvió a probar. Funcionó. Probó un tercero. Esta vez sintió la advertencia. Las venas se le marcaron oscuras hasta el codo y un sabor metálico se le vino a la boca. Aceite. Sangre. Las 2 cosas. 3 en un combate, se dijo a sí mismo. Kael tenía razón. Aoba se había levantado. Estaba parada cerca de la pared, mirándolo con los ojos muy abiertos y los brazos cruzados sobre el estómago. No le tenía miedo. Pero tampoco lo miraba como antes. «¿Tienes algo en la cara?», dijo ella, con la voz un poco rara. «Una vena oscura. Bajo el ojo derecho. Se mueve». «Lo sé». «¿Te duele?». «No me duele». Yuji se tocó la mejilla con los dedos. Sintió la línea bajo la piel, como un alambre delgado y vivo. «Pero ahora soy un poco Shuuki, Aoba. Kael me injertó tejido del que matamos hace 2 días para reparar el cuerpo. Los detectores me van a leer mal. Los Shuukis comunes no me van a atacar a primera vista. Y las comandantes del cuerpo me van a clasificar como monstruo desde el primer escaneo. Vamos a tener que entrar a Tokio escondidos». Aoba lo miró. Apretó los labios. Después soltó una risa corta, áspera. «Genial. O sea que ahora yo soy la humana del grupo». «Eso parece». «¿Algo más que tenga que saber?». «Sí». Yuji bajó la mano. Miró al suelo un segundo. «Voy a tener que comer melocotones. 1 cada 5 o 6 días. Si no, el injerto me rechaza y el cuerpo colapsa. Tengo 30 días antes de que el rechazo sea total y ningún melocotón lo pueda parar». Aoba lo miró un rato largo.
Después asintió, sin decir nada. No le iba a decir lo que ya estaba pensando, que era exactamente lo que él estaba pensando, que 30 días era muy poco tiempo para hacer todo lo que él decía que iba a hacer. Vamos, dijo él. El portal hacia la tierra que me marcó Kael está al norte, 3 horas a paso normal. Si yo cargo, una. ¿Podés trepar a mi espalda? Puedo. Ella vaciló un segundo. Bují. ¿Sí? Esa cosa que tienes en las venas. Late. Lo sé. Late distinto a tu corazón. Bují no respondió. Porque no tenía respuesta. Se ajustó la camiseta sobre el hombro, le tendió la mano a Oba, ella la tomó, y los dos salieron de la cueva al cielo enfermo de Mato. El viento estaba seco. Un par de shukis pequeños cruzaron el horizonte a lo lejos, los detectaron, y siguieron de largo sin acercarse. Kael, en alguna parte, observaba. Y en su búnker subterráneo, sentado frente a una pantalla, registró un dato que decidió no compartirle a Yuji todavía. En el puesto Sigma 3, hacía 2 horas, las firmas energéticas de las 10 capitanas del cuerpo antidemonios y de las 7 diosas del trueno se habían superpuesto en un mismo edificio durante 40 minutos exactos. Y después se habían separado sin un solo combate. Kael apoyó los dedos sobre la pantalla y se quedó mirando esa línea de datos durante un rato largo. Después, sin decir nada, abrió un canal nuevo en su laboratorio interno. Empezó a preparar un segundo plan de respaldo. Por si acaso. Capítulo 8, la declaración. El portal hacia la Tierra estaba escondido en una grieta vertical al pie de un acantilado de obsidiana, en el cuadrante norte de Mato. Kael lo había marcado con una secuencia de coordenadas que solo Yuji podía leer. La grieta, vista de fuera, era apenas una sombra entre dos rocas, pero al acercarse el aire se volvía denso y se torcía la luz como si una lente invisible curvara el espacio. Aoba se aferró a la espalda de Yuji con las 2 manos cerradas sobre el pecho y los talones apretados contra los costados de la cadera. Él no la había cargado a la espalda para ahorrar tiempo, sino porque las venas oscuras del injerto se le marcaban menos cuando ella lo tocaba. Kael lo había explicado en una de sus intervenciones secas. El contacto con tejido humano vivo y limpio servía como amortiguador del rechazo. Aoba era, sin saberlo, la única razón por la que Yuji podía caminar derecho. Cuando cruzaron el portal, el cambio fue inmediato y violento. El cielo enfermo y naranja de Mato se evaporó en menos de un parpadeo y dejó paso a un cielo azul cargado de nubes blancas, demasiado azul, demasiado vivo, un azul que a Yuji le entró por los ojos como una luz directa después de mucho tiempo en sótano. Aoba lo sintió también. El aire era más fino, más limpio, casi dulce. Olía a hierba mojada y a humo de motor lejano. Estaban en un valle al norte de Tokio, en una zona de pastoreo abandonada hacía décadas, donde el portal de salida había sido camuflado dentro de un viejo silo de granos. El silo se cayó solo cuando salieron. Aoba bajó de la espalda de Yuji y respiró hondo, los ojos brillándole de algo parecido al asombro. Esto es la tierra. Esto es la tierra, dijo Yuji. Pero no era la tierra que él recordaba. Caminaron un par de kilómetros por una carretera vieja. Las señales de tráfico tenían el logotipo del cuerpo antidemonios pintado encima, en negro, una espada cruzada con un melocotón. Los postes de electricidad cargaban cámaras en la parte alta, no las cámaras pequeñas de su época, sino unas más grandes, con sensores azules brillantes que giraban siguiendo el movimiento. 2 drones de patrullaje cruzaron el cielo a baja altura, en silencio total. Yuji se metió con Aoba bajo un puente cuando los oyó venir. Sintió el escaneo pasar por encima. Las venas oscuras del antebrazo le ardieron un segundo, luego se calmaron. El injerto los había engañado a la primera. Lo registraron como Shuki débil, lejano, sin amenaza inmediata, y siguieron de largo. Los detectores funcionan al revés de lo que pensábamos, murmuró Yuji. Para ellos, ahora soy un bicho de Mato perdido. Para los bichos de Mato, soy uno de los suyos. ¿Y para los humanos comunes? Para los humanos comunes, soy un tipo raro con venas raras en la cara. Tendré que ponerme una capucha. Aoba se quitó la chaqueta sucia que llevaba desde Mato y se la pasó. Era larga, oscura, con capucha. Yuji se la puso. Se tapó la mitad del rostro con el cuello. La vena negra bajo el ojo derecho seguía visible si uno lo miraba de frente, pero a 3 metros de distancia, en una calle, era solo otra cara cansada en una ciudad llena. Tokio apareció en el horizonte 1 hora después. Y fue cuando Yuji entendió, de verdad, cuánto tiempo había estado dormido.
La ciudad era una fortaleza. No metafóricamente, literalmente. Las viejas líneas urbanas seguían ahí, los rascacielos, los puentes, el río Sumida, pero todo estaba envuelto en una segunda capa de arquitectura militar. Muros de hormigón armado de 40 metros rodeaban los distritos centrales, con torres de vigilancia cada 200 metros, y por encima de la ciudad, suspendidas en el aire a media altura, flotaban 7 plataformas circulares ancladas con cables magnéticos a edificios clave. Eran nodos de defensa antiaérea. Cada plataforma tenía un cañón orientable y un círculo de proyectores de barrera. Drones cruzaban entre ellas en patrones repetidos. La ciudad respiraba como un animal con escamas. Wuji se detuvo en lo alto de una colina, mirándola. ¿Cómo carajo entramos ahí adentro?, preguntó Aoba. No entramos, respondió él. Las hago salir. Se quedaron en silencio. Aoba lo miró con cuidado, como se mira a alguien que acaba de tomar una decisión peligrosa. Wuji. Aoba, escúchame. Él bajó la capucha, despacio. Si entramos a Tokio en silencio, Ren me va a leer en 5 minutos. Tengo el injerto, tengo la firma rara, tengo una mutante a la espalda. La base de ahí abajo me huele desde 15 kilómetros de distancia. Y en cuanto me lea, me mete a Rika delante. Me la pone como escudo y me obliga a parar. Eso es lo que ella quiere. Quiere usar a mi descendiente de muralla para atarme las manos. ¿Y entonces? Entonces le quito esa carta. La pongo en la situación en la que ella prefiera no usar a Rika. La pongo en una situación de guerra abierta, en territorio público, con cámaras encima y población civil mirando. Si saca a Rika al frente en un combate así, quema cualquier credibilidad que tenga frente a las otras capitanas y frente al gobierno civil. La obligo a guardarse a la chica. Y mientras tanto, yo le hago entender, con el cuerpo, que esta guerra no se gana esperándome. Le vas a declarar la guerra. Le voy a declarar la guerra. Aoba se cruzó de brazos. Apretó los dientes. Después soltó el aire. 30 días, Wuji. 28 ya. Ella cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, asintió. Entonces háganlo bien. Si vas a romper algo, rómpelo donde se vea. Wuji escogió la plaza Ibiya. La plaza Ibiya, en la Tokio Fortaleza, ya no era una plaza de turistas. Era el centro ceremonial del cuerpo antidemonios. Ahí se hacían las graduaciones de las nuevas cadetes, ahí Ren Yamashiro daba sus discursos anuales, ahí se proyectaban en pantallas gigantes las victorias obtenidas en Mato. Estaba rodeada por 4 torres de monitoreo, 2 puestos de control, y una guarnición permanente de 50 soldadas. En el centro de la plaza, sobre un pedestal de mármol negro, había una estatua de bronce de la primera comandante suprema de la historia, una antepasada de Ren, con una espada levantada hacia el cielo. La estatua medía 12 metros. Wuji llegó a la plaza solo. Aoba se quedó atrás, escondida en una azotea a 3 cuadras, con instrucciones claras. Si las cosas se salían de control de un modo que él no podía manejar, ella debía escapar, sin discutir, hacia el punto de extracción que Kael le había marcado. Era media tarde. La plaza estaba abierta al público, con familias mirando las pantallas, niños comprando helados en un kiosco automatizado, y un grupo de cadetes nuevas posando para una foto delante de la estatua. Las cámaras de vigilancia escanearon a Yuji cuando entró por el lado este. Le tomaron 3 segundos en clasificarlo. Las venas oscuras del injerto, el aura híbrida, la falta de uniforme. Las cámaras parpadearon en rojo. Las alarmas de la plaza no sonaron de inmediato. Los protocolos automáticos exigían confirmación humana antes de declarar emergencia con civiles presentes. En la sala de control, una operadora joven se quedó mirando la pantalla con la boca abierta. Llamó a su superior. Su superior llamó a la teniente Shiori. La teniente Shiori llamó a Ren Yamashiro. Wuji caminó hasta el centro de la plaza. Pasó al lado del kiosco de helados. Pasó al lado del grupo de cadetes. Las cadetes se giraron a mirarlo y una de ellas, una chica con 2 coletas y la nariz pecosa, empezó a tirar del codo de su compañera con cara de no entender. Wuji se detuvo frente a la estatua de bronce. Levantó la cara. Miró el rostro de la antigua comandante suprema, esculpido en metal, con su espada apuntando a las nubes. Y entonces hizo lo que había venido a hacer. Levantó 2 dedos. Tismanile. El corte cruzó la estatua diagonalmente, de la espada al pie del pedestal, en un solo trazo silencioso. Durante medio segundo, no pasó nada.
Después la mitad superior se deslizó por la línea del corte, despacio al principio, más rápido después, y se desplomó sobre la plaza con un estruendo metálico que hizo temblar el suelo. El pedestal se partió en 4 pedazos. Las cadetes gritaron. Los civiles corrieron. Las alarmas, ahora sí, estallaron por toda la plaza en un sonido ascendente de 3 tonos. Los proyectores antiaéreos de las plataformas flotantes se encendieron en rojo. Bugino se movió. Se metió las manos en los bolsillos, pisó la mejilla de bronce que había rodado a sus pies, y miró hacia la cámara más cercana. Habló despacio. Con la voz limpia. Sin gritar. Comandante Suprema Ren Yamashiro. Soy Yuji Itadori. Estoy en la plaza Ibiya. Acabo de partir a la mitad la estatua de tu bisabuela. Lo digo para que no haya confusiones sobre quién soy y dónde estoy. Vengo a comunicarle, formalmente y delante de quien quiera escuchar, que a partir de este momento mi presencia en este mundo es una declaración de guerra contra ti, contra tu organización, contra tu sistema de melocotones, y contra todo lo que hayas construido en los últimos 112 años. Voy a destruir cada puesto del cuerpo antidemonios. Voy a aplastar cada melocotón cristalizado que encuentre. Voy a partir a la mitad cada uno de esos cañones flotantes que tienes encima de la ciudad. Y cuando termine, voy a entrar caminando a tu cuartel general y vamos a tener una conversación corta tú y yo. Hizo una pausa. Se sacó las manos de los bolsillos. Una cosa más. No metas a Rika Kurosawa en esto. No la traigas. No la mandes. No la pongas delante. Si la veo en el campo, voy a entender que la usaste como escudo, y voy a hacer las cosas de un modo que tú y yo vamos a recordar mucho tiempo. Tienes 10 minutos para responder. Después empiezo. Cortó la cara hacia la cámara. Y bajó del pedestal. En el cuartel general, en una sala de mando subterránea con paneles holográficos cubriendo cada pared, Ren Yamashiro estaba viendo la transmisión en directo. Tenía el parche médico todavía sobre el ojo izquierdo. El ojo derecho violeta no parpadeó durante todo el discurso. Cuando Yuji terminó, ella se quedó 3 segundos exactos en silencio, con las manos apoyadas sobre la mesa de cristal. Después levantó la cara hacia las oficiales que la rodeaban. Confirmen identidad. Confirmada, comandante. Es él. La firma energética coincide en un 92%, con una desviación del 8% que el sistema clasifica como contaminación Shuki. Esa anomalía es nueva. Tiene un injerto, murmuró Ren, casi para sí misma. Hizo algo. No es el mismo cuerpo de la última vez. Miró hacia un lado. Tatara, Kamiunten, Tsukiyono, Ezo, Izumo, Pilipenko, Azuma. Todas a la plaza Ibiya. Ahora. No para combatir. Para contenerlo y para evacuar civiles. Quiero a esos civiles fuera del radio en menos de 4 minutos. Tatara, tú diriges la evacuación. Kamiunten, tú estabilizas el perímetro exterior. Las demás, ataque coordinado en formación 6-1. Yo voy. ¿Y la cadete Kurosawa, comandante? Preguntó la teniente Shiori, con cuidado. Ren la miró un segundo largo. La cadete Kurosawa permanece aquí. En el cuartel general. Bajo protocolo de aislamiento. Si alguien intenta sacarla, lo trato como traición. Si Itadori entra al edificio, ella se evacúa por el túnel sur. No quiero su nombre en ningún canal abierto. No quiero su cara en ningún feed. Es como si no existiera. ¿Entendido? Sí, comandante. Ren asintió una vez. Activó el comunicador encriptado privado, el que solo ella usaba, y mandó una sola línea de texto a un destinatario que en los registros oficiales no existía, a un canal cifrado de los Achiraisin que Shikoku le había dado al final de la reunión. El mensaje era corto. Itadori se declaró. Plaza Ibiya. Cualquier apoyo es agradecido. Esperó. No esperó mucho. La respuesta llegó en menos de 15 segundos. Era de Shikoku. Lo vimos. Estamos viendo el feed. Vamos 5. Taikyoku, Houryu, Naruhime, Hakuun y yo. Fukuma y Kusetsu se quedan en reserva. Llegamos en 6 minutos por portal corto. No le digas a tus chicas que estamos del lado de ustedes hasta que aterricemos. Sería divertido pero táctico no es. Cuando aterricemos, tus capitanas no nos van a entender. Hazte cargo de ellas. Nosotras nos hacemos cargo de él. Ren cerró el canal. Apretó la mandíbula. Comandante, dijo Shiori, da la orden. Den la orden. Evacuación civil prioritaria.
todas las capitanas presentes a Ibilla. Yo salgo con la cuarta ola. Se levantó. Recogió la capa roja. Se detuvo un segundo en la puerta. Miró atrás, hacia la sala donde, en otra ala del edificio, Rika Kurosawa estaba haciendo flexiones en un gimnasio sin saber nada de lo que estaba a punto de pasar afuera. Ren la había puesto con instructor privado esa mañana. Le había dicho a Shiori, sin dar explicaciones, que la chica no debía levantarse del entrenamiento aunque sonara la alarma general. Que aquel día específicamente. Apretó los dientes. Que no la toque nadie, repitió en voz baja, para sí misma. Que no la toque nadie. Y salió hacia el hangar. 10 minutos después, la plaza Ibilla se había convertido en un anillo despejado de civiles, rodeado por un cordón de soldadas regulares en posición defensiva, con las 7 capitanas mencionadas formando un semicírculo a 100 metros de Yuji. Konomi Tatara estaba en el perímetro exterior, dirigiendo a 3 unidades de evacuación con la voz aguda y firme, ayudando a una anciana a subir a un transporte. Mira Kamiunten estaba en la línea media, con las piernas separadas, los brazos sueltos, observando a Yuji como un boxeador estudia a otro antes del primer asalto. Belle Tsukiyo no temblaba detrás de un pilar, con las 2 manos apretadas sobre el mango de su arma, susurrándose a sí misma Belle puede, Belle puede. Yakumo Ezo estaba a su izquierda con una sonrisa rara, mitad nerviosa mitad excitada. Tenka Izumo dirigía la formación en silencio, con el dedo levantado contando ángulos. Bárbara Pilipenko ya estaba en posición elevada sobre uno de los edificios cercanos, con su arma apuntada al pecho de Yuji. Fubuki Azuma bostezaba al lado de Mira, con la chaqueta desabrochada, decidiendo desde qué ángulo le iba a divertir más entrar. Yuji las miró a las 7. No se movió. Habló otra vez. En voz baja. Para que solo ellas escucharan. No quiero matar a ninguna de ustedes. Pero si me obligan, lo voy a hacer. Hagan el favor de no obligarme. Mira soltó una risa corta, agria. Mira el chico. Avisando como si fuera un caballero. No soy un caballero, dijo Yuji. Soy una persona con prisa. Tenka levantó la mano. Las soldadas a su alrededor se prepararon. Bello respiró profundo. Yakumo se relamió. Mira flexionó los dedos. Bárbara apoyó el ojo en la mira. Y entonces el cielo, sobre la plaza, se abrió. No fue un trueno ni un destello. Fue otra cosa. Fue una grieta vertical en el aire, alta, larga, que cortó la nube blanca en 2 como si alguien hubiera deslizado una uña por una tela. Por la grieta cayeron 5 figuras, una detrás de otra, en formación abierta. Aterrizaron entre Yuji y las capitanas. Levantaron polvo. El polvo se asentó. Shikoku estaba al frente. Llevaba el kimono morado oscuro impecable, las puntas serpientes del pelo levantadas y atentas, los colmillos visibles porque sonreía. Detrás de ella, Taikyoku, alta, callada, con esa armadura ligera que no parecía tela ni metal. Hoberyu a la derecha, los brazos descubiertos, los nudillos crujiendo solos. Naruhime a la izquierda, con los cuernos chisporroteando. Hakuon cerrando, una sombra silenciosa. Las capitanas del cuerpo se quedaron paralizadas. Mira fue la primera en reaccionar. ¿Qué carajo está haciendo Shikoku aquí? Gritó. Comandante, tenemos a los Hachiraisin en la plaza. Los Hachiraisin atacando a Itadori. Confirmen orden. Konomi se quedó con la radio en la mano sin saber qué pulsar. Belle se hundió tras el pilar. Yakumo, por primera vez, dejó de sonreír. Tenka apretó los labios. Bárbara mantuvo el ojo en la mira pero ya no sabía a quién apuntar. Yuji frunció el ceño. Miró a Shikoku. Shikoku le devolvió la mirada con esa sonrisa burlona suya. Levantó 2 dedos hacia él, en saludo, casi cariñosa. Hola otra vez, soldado del pasado. Apártate, Shikoku, dijo Yuji, despacio. Esto no es asunto tuyo. Justo te equivocas en eso. Y se lanzó contra él. El primer choque fue eléctrico. Shikoku no atacó con sus serpientes ni con técnicas avanzadas, atacó con un golpe simple, cuerpo a cuerpo, una patada baja. Yuji la bloqueó con la espinilla y sintió, sorprendido, que no era un ataque para herirlo. Era un ataque para retenerlo. Para mantenerlo en el sitio. Las otras 4 se desplegaron en un patrón que Yuji reconoció al segundo. Era una formación de contención, no de eliminación. Lo querían entretenido. Lo querían mirando hacia un solo lado. Lo querían lejos del cuartel general. ¿Qué están haciendo?
murmuró Yuji, mientras esquivaba un puñetazo de Houryu y respondía con un clave bajo que la diosa bloqueó con el antebrazo. ¿Por qué? Y entonces, en el aire por encima de la plaza, Ren Yamashiro descendió. Bajó desde una de las plataformas flotantes, sin prisa, con la capa roja flotando detrás. Se posó suavemente sobre el techo de un edificio bajo, a 200 metros de la pelea, como una figura recortada contra el cielo azul de Tokio. Sus capitanas la vieron y la miraron buscando órdenes con desesperación. Mira gritó hacia ella. Comandante. Los Hachiraisin atacaron. Atacaron a Itadori. Damos apoyo, intervenimos, ¿qué hacemos? Ren no respondió enseguida. Miró la pelea. Yuji, en mitad del polvo, conectó un Black Flash en el pecho de Naruhime. La diosa salió volando contra una pared y cayó tosiendo electricidad. Era un golpe real. ¿Estaba peleando en serio, ya entendido o no? Shikoku se interpuso enseguida y le lanzó 2 serpientes a Yuji a la cara para distraerlo. Taikyoku, en silencio, dio un solo paso al frente. Cuando Taikyoku daba un paso al frente, el aire pesaba el doble. Ren tomó la decisión. Capitanas, dijo, por la radio común, con voz absolutamente plana. Mantengan posición. No intervengan en la pelea entre Itadori y los Hachiraisin. Sostengan el perímetro. Evacúen civiles. Yo me encargo del frente. Esto es una orden directa. Hubo un silencio largo en la radio. Mira fue la primera. Comandante. Con todo respeto. ¿Está dejando que los Hachiraisin peleen contra Itadori sin intervenir? ¿En suelo de Tokio? Ren respiró hondo. Sí. ¿Por qué? Porque hoy nos conviene, Kamiunten. ¿Nos conviene? Comandante, los Hachiraisin son enemigos de la humanidad. Son la razón por la que existe el cuerpo antidemonios. Son por las que usted perdió un ojo. Kamiunten. Comandante, exijo una explicación clara delante del resto de las capitanas presentes, porque yo no entiendo lo que está pasando y mis tropas tampoco lo entienden, y si yo no lo entiendo en los próximos 60 segundos, no voy a poder seguir esa orden con la cara limpia. Ren cerró el ojo bueno. Lo abrió. Tomó aire. Capitanas, escuchen con atención. Ayer firmé un voto vinculante con los Hachiraisin. Los términos del voto son claros. Ninguna parte ataca a la otra mientras Yuji Itadori siga con vida. Compartimos información. Coordinamos contra él. Cuando Itadori muera, el voto se rompe solo. Hasta entonces, los Hachiraisin son aliados temporales del cuerpo antidemonios. Lo decidí porque ningún bando, solo, puede contra él. La aritmética es esa. No hay otra. Tomé la decisión sin consultarles para protegerlas a ustedes y a sus tropas de un dilema imposible. Hoy, en esta plaza, esa decisión empieza a aplicarse. Las consecuencias políticas y morales las cargo yo. Pero las órdenes en el campo las dan ustedes a sus tropas, ahora mismo, con la información que acabo de darles. Mantengan posición. Apoyen el perímetro. No disparen a los Hachiraisin. Confírmenmelo. Hubo silencio absoluto. 20 segundos largos. Konomi fue la primera en reaccionar y le tembló la voz. Tatara recibido. Evacuación continúa. No disparamos. Tenka, fría, profesional. Izumo recibido. Bell, casi llorando. Bell recibe. Bell mantiene posición. Yakumo, con una risa floja, casi histérica. Esto va a ser una historia para contar. Recibido. Fubuki, divertida, sin sorpresa. Recibido. Buena jugada, comandante. Bárbara abrió y cerró el canal. Lo de siempre. Significaba sí. Mira tardó más. Cuando habló, su voz salió baja y áspera. Kamiunten recibe. Pero usted y yo vamos a tener una conversación cuando esto termine, comandante. La tendremos, dijo Ren. Cortó. En el centro de la plaza, Yuji acababa de bloquear una embestida combinada de Houryu y Hakun. Estaba sudando. El injerto le dolía bajo las costillas. Las venas oscuras se le habían marcado hasta la mandíbula. Llevaba ya 2 Black Flash usados de los 3 permitidos, y Shikoku, peleando a su lado izquierdo, no dejaba de mirarlo a los ojos con una sonrisa que no encajaba con la situación. Como si estuviera disfrutando algo más allá de la pelea. Como si supiera algo que él no. Yuji esquivó otro golpe y aterrizó en posición baja, con una rodilla en el suelo, jadeando. Levantó la cara y por encima de los hombros de las 4 diosas vio, en lo alto del edificio, a Ren Yamashiro de pie. La capa roja moviéndose despacio en el viento. El parche en el ojo izquierdo.
Los brazos cruzados. Ren no había bajado. No estaba peleando. Estaba esperando. Wuji frunció el ceño. Algo no encajaba. Algo no encajaba para nada. Las capitanas del cuerpo, alrededor de la plaza, no estaban atacando. No estaban interviniendo. Estaban evacuando civiles, sosteniendo perímetro, y, lo más raro de todo, no estaban disparando a los Hachiraisin que tenían a tiro limpio. Wuji miró a Shikoku. ¿Qué hicieron? Dijo, en voz baja, con la voz tomada por el cansancio. ¿Qué carajo hicieron, Shikoku? Shikoku le devolvió la mirada con esa sonrisa burlona, suave, casi tierna. Ladeó la cabeza. Las puntas serpientes le bailaron alrededor de la cara. Lo que tú nunca imaginaste, soldado del pasado. Y se lanzó otra vez contra él. Wuji esquivó el siguiente embate de Houryu, inclinándose un palmo a la derecha, sintiendo el aire desplazarse por encima de su cabeza con un silbido grave que le erizó la piel sintética del cuello. El puño de la diosa pasó tan cerca que las venas oscuras de su mejilla vibraron en respuesta a la presión, latiendo más deprisa, ese latido azul eléctrico que Kael había advertido. La rodilla izquierda de Yuji ya temblaba. No era un temblor de miedo. Era un temblor mecánico, un fallo de articulación. El injerto de tejido Shuki estaba ocupado reparando los conductos de energía y se olvidaba de las cosas pequeñas, como mantener una pierna firme contra el suelo. Wuji apretó los dientes y plantó el pie con fuerza. La rodilla obedeció. Por ahora. Naruhime se levantaba a 20 metros, escutiendo un hilo fino de electricidad por la comisura de la boca. El Black Flash que Yuji le había metido en el pecho le había hundido la armadura ligera en el esternón, dejándole un cráter del tamaño de un puño en la coraza. Se estaba regenerando, despacio. Los cuernos se le encendieron de un azul brillante y empezó a caminar en línea recta hacia él, con esa rabia silenciosa que tienen los animales heridos. Shikoku, al lado izquierdo de Yuji, lanzó 3 serpientes negras desde su cabello en un movimiento sinuoso. Las serpientes no apuntaron a la cara de Yuji ni a su pecho. Apuntaron a sus piernas. Otra vez de contención. Otra vez sin matar. Yuji las cortó con 2 dismantle pequeños y la cuarta serpiente, la que él no había visto, le mordió la pantorrilla derecha. Sintió el veneno entrar como un trago de hielo. Soltó un gruñido bajo y le metió una patada giratoria a Shikoku que la diosa bloqueó con el antebrazo, deslizándose 3 metros hacia atrás sobre el adoquinado roto. «Para de jugar, Shikoku», le gritó él, con la voz tomada. «O peleas en serio o te apartas, no tengo paciencia para esto». Shikoku le sonrió por encima del hombro, las puntas serpiente del pelo bailándole alrededor de la cara como una corona viva. «Estoy peleando en serio, soldado del pasado. Pero hoy mi en serio no es contra ti del modo en que tú esperas. Eso lo vas a entender en 30 segundos». «¿Qué carajo significa eso?» Ella no respondió. Ninguno de los Hachiraisin respondió. Taikyoku, que llevaba toda la pelea sin moverse, abrió los ojos por primera vez. Eran ojos viejos, antiguos, de un dorado apagado, y miraron a Yuji un instante con una calma que no tenía nada de humana. Después miraron por encima de su hombro, hacia el techo del edificio bajo donde Ren Yamashiro, capa roja al viento, brazos cruzados, esperaba. Ren levantó 2 dedos. Su voz salió por todos los altavoces de la plaza al mismo tiempo, no por la radio cifrada, sino por la red civil, la red pública, la que las cadetes y los civiles y las cámaras de noticias también escuchaban. La voz salió calma, firme, sin grandilocuencia, como quien lee un parte de guerra después de haberlo decidido 3 veces. Cuerpo antidemonios. Hachiraisin. Civiles de Tokio. Aquí Ren Yamashiro, comandante suprema. A mi orden y bajo mi autoridad, despejen el cuadrante central de la plaza y villa. Hachiraisin, retírense del enemigo y abran portal de extracción. Capitanas, mantengan perímetro y bajen la cabeza. Operación Sombra Heredada queda activada. Repito, Operación Sombra Heredada queda activada. Que el cielo cumpla con lo que la sangre prometió. Hubo un instante de silencio. Y entonces, en el centro de la plaza, sobre el polvo y el bronce roto de la estatua, Taikyoku levantó la mano. El portal se abrió a la altura del pecho de la diosa de facto, una grieta vertical de un negro líquido que olía a tormenta seca y a piedra mojada. La grieta se ensanchó, se convirtió en una boca circular, y dentro de ella se veía un espacio que no era ni Mato ni Tokio. Un corredor entre dimensiones, hecho de luz violeta plegada sobre sí misma.
Shikoku miró a Yuji una última vez, le hizo un guiño con un colmillo asomado bajo el labio, y dio un paso atrás hacia el portal. Hoveryu siguió, escupiendo polvo y sangre. Naruhime cerró el paso renqueando, los cuernos chisporroteando todavía. Hakun fue una sombra que se deslizó dentro. Taikyoku, la última, mantuvo un segundo más la mirada sobre Yuji. Una mirada lenta. Una mirada que parecía decir, con educación. Disfruta. El portal se cerró con un chasquido de aire colapsado. Y Yuji se quedó solo en el centro de la plaza. Solo, jadeando, con la pantorrilla envenenada, las venas oscuras del injerto subiéndole hasta la mandíbula, los puños todavía cerrados. Las capitanas del cuerpo, en el perímetro, habían bajado las armas. Lo miraban. Mira Kamiunten lo miraba como se mira a un toro herido en mitad de la arena. Bello Tsukiyo no se asomaba apenas detrás de su pilar, los nudillos blancos sobre el mango del arma. Tenka Izumo había levantado un brazo y mantenía a sus soldadas inmóviles. Ninguna disparó. Ninguna se movió. Yuji entendió, en ese segundo entero y suspendido, que ellas no eran el problema. No iban a ser el problema. Hoy no. Levantó la cara hacia Ren, en lo alto del edificio. ¿Qué hiciste? Preguntó, en voz alta, con la voz cansada. Yamashiro, ¿qué carajo hiciste? Ren no respondió. Levantó solamente el ojo bueno hacia el cielo. Y entonces el cielo le respondió por ella. Una grieta vertical, distinta a la de Taikyoku, distinta a cualquiera que Yuji hubiera visto, se abrió en lo alto, a 200 metros sobre la plaza. No era un portal entre dimensiones. Era un descenso. Era una cápsula de salto orbital, una de las cápsulas de aterrizaje táctico del cuerpo antidemonios, las que se usaban para insertar capitanas en zonas de alta densidad Shuki. La cápsula bajó en línea recta, frenó a 30 metros del suelo con un disparo de retropropulsión, y la compuerta se abrió. Cayó una figura. Cayó como cae un cuerpo que no sabe caer del todo. Una niña pequeña, delgada, con un uniforme negro de cadete que le quedaba grande. Cabello largo y oscuro, atado en una coleta baja que se le había soltado a medias durante el descenso. Ojos grandes, hundidos, asustados. No tendría más de 14 años. Aterrizó mal, sobre una rodilla, con las dos manos apoyadas en el adoquinado, jadeando. Se le vio la cara. Tenía manchas de lágrimas secas en las mejillas. Le habían hecho llorar antes de subirla a la cápsula y no le habían dado tiempo de limpiarse. Se llamaba Mio Zenin. Tenía 14 años y 2 meses. La habían encontrado 3 semanas atrás en un pueblo de la prefectura de Saitama, viviendo con una abuela ciega que le había contado, de niña, que su sangre venía de un clan antiguo que se ocupaba de las sombras. Los analistas de Ren habían rastreado su ADN cruzando registros de antes del cataclismo de Mato y habían dado con un linaje del clan Zenin casi extinto, mantenido oculto por matrimonios de pueblo durante 4 generaciones. La habían sacado de su casa una madrugada. Le habían hecho pruebas durante 10 días. Le habían dado un fruto. Mio se lo había comido sin entender lo que era. Y al tercer día, en la sala de evaluación, había hecho aparecer una sombra alrededor de sus pies que había mordido la mano de la enfermera. Ren la había visto desde el otro lado del cristal. Había sonreído poco. Había dicho una sola frase. Esa también la quiero. La de respaldo. Pero esa no me la toquen mientras Rika sirva hoy. Rika no servía. Rika estaba bajo aislamiento. Hoy Mio era la pieza que Ren tenía que mover. Mio levantó la cara y miró a Yuji a través de la plaza. Le temblaban los labios. La voz le salió rota y pequeña, no como una voz de combate, sino como la de una niña a la que están obligando a hacer algo que no entiende del todo. Lo siento, le dijo, en voz alta, lo bastante para que Yuji la escuchara. Lo siento mucho, señor. Me dijeron que tengo que hacerlo. Me dijeron que si no lo hago, se mueren mis hermanos. Lo siento. Y sin esperar respuesta, juntó las 2 manos delante del pecho. Cerró los puños. Estiró los brazos con un puño detrás del otro, formando una línea recta horizontal que apuntaba al suelo. La mecánica del movimiento la había aprendido en 10 días, no en 10 años, y se le notó. Las manos le temblaban. Pero el ritual no exigía elegancia. Exigía sangre. Y Mio Zenin tenía la sangre correcta. Furube Yurayura, susurró. Furube Yurayura. Con este tesoro, yo te invoco. El adoquinado bajo sus pies empezó a fracturarse en círculos concéntricos. La luz de la plaza se fue, no porque se apagara, sino porque algo, debajo de Mio, empezó a tragársela.
Una sombra circular, perfecta, se extendió desde la niña hacia afuera, devorando la luz del sol, dejando solo una oscuridad negra azulada que hervía como aceite caliente. Las cámaras de la plaza, una por una, se quedaron sin imagen. Wuji la sintió antes de verla. Sintió el peso. Sintió el peso enorme, antiguo, equivocado, subiendo del suelo. Las venas oscuras del injerto se le pusieron a temblar todas a la vez. Y la mitad de su cara, la mitad humana, sin que él pudiera evitarlo, sonrió. Sonrió ancha. Sonrió como hacía 112 años que no sonreía. No puede ser, murmuró. No, no, no. No me hagas esto. La sombra se levantó del círculo. Salió primero el casco. Una corona negra de oso curvo. Después los hombros, el torso, los brazos largos, la armadura mística de placas ennegrecidas que parecían metal y madera al mismo tiempo. La rueda flotó sobre la cabeza, 8 empuñaduras girando despacio en sentido contrario al reloj, cada empuñadura terminada en un mango envuelto en cuerda. La espada del antebrazo derecho destelló bajo la luz de la plaza, una hoja larga, recta, envuelta en una neblina dorada de energía maldita inversa. Los ojos del Shikigami se abrieron. Eran 2 puntos rojos en la oscuridad del casco. General divino de las 8 hojas divergentes del Sila. Demonio Mahoraga. Wuji se rió. Se rió en voz alta, jadeando, las venas oscuras saltándole por la cara, la pierna envenenada, el chasis crujiendo bajo la chaqueta de Aoba. Se rió como si le hubieran contado el mejor chiste que había escuchado en su vida. «Ah, viejo». Le gritó al cielo, con los 2 brazos abiertos. «Yamashiro, hija de puta, eres una genia. Le dijiste a la niña que me llamara al puto Mahoraga». Se golpeó el pecho 2 veces con el puño. Sukuna se enfrentó a este tipo 2 veces y lo recuerdo. Lo recuerdo desde dentro de mi propia cabeza. Llevo 112 años queriendo saber qué se sentía pelear contra el yo mismo. Por fin. Por puta fin. Mahoraga giró la cabeza hacia Yuji. La rueda sobre el casco aceleró un cuarto de vuelta. Y se lanzó. El primer choque fue inhumano. Mahoraga cubrió 80 metros en un parpadeo y descargó la espada del antebrazo derecho en un tajo descendente que cortó el aire con un grito agudo, agudo como un cable de acero rompiéndose. Wuji subió las 2 manos cruzadas sobre la cabeza para bloquear y la fuerza del golpe le hundió las 2 rodillas en el adoquinado hasta la cadera. El suelo de la plaza se rompió en un círculo de 100 metros de diámetro y las torres de monitoreo del perímetro temblaron sobre sus cimientos. Una de ellas, la del lado norte, se inclinó 10 grados y se quedó así. Las capitanas se cubrieron la cara con los brazos contra la onda de polvo. Wuji empujó hacia arriba con las 2 manos. La hoja se levantó 2 centímetros. Mahoraga apretó. La hoja bajó 5 centímetros. Wuji gritó, no de dolor, de esfuerzo puro, y descargó un Black Flash en el centro del pecho del Shikigami con la rodilla. El relámpago amarillo eléctrico estalló a quemarropa. Mahoraga voló 20 metros hacia atrás y abrió un surco en el adoquinado. Cayó de pie. La armadura del pecho estaba abollada en un círculo perfecto. La rueda sobre la cabeza giró 1 vuelta y media completa. Wuji vio cómo la abolladura se cerraba sola, despacio, mientras la rueda giraba. Adaptación defensiva. La velocidad de adaptación de Mahoraga frente a un ataque desconocido era brutal y Yuji lo sabía. Cada Black Flash era valioso. Tengo 2, se dijo en voz alta, contando con los dedos pegados al muslo. Me quedan 2. Después se acabó. Kael apareció en su cabeza, gritando. Itadori, escúchame, escúchame ahora. El injerto no aguanta esto, no aguanta esto, no aguanta esto. La voz de Kael, normalmente clínica y fría, salía atropellada. Te estoy proyectando opciones de recipiente, mira, mira ahora, las estoy escupiendo, no tengo tiempo de filtrarlas. Frente a los ojos de Yuji, en una capa visual que solo él veía, se desplegaron tableros transparentes uno detrás de otro a velocidad de presentación de feria. Tablero 1. Aoba Kuhou. Mutante. Compatibilidad 83%. Pérdida estimada de identidad. 22%. Riesgo de rechazo agudo. Bajo. Disponibilidad. Inmediata. Tablero 2. Shikoku Achiraisin. Diosa del trueno. Compatibilidad 69%. Pérdida estimada de identidad. 0%. Conciencia de Shikoku activa y combativa contra ti. Disponibilidad. Requiere captura previa. Tablero 3. Mio Zenin. 14 años. Descendiente Zenin directa. Compatibilidad 91%.
Pérdida estimada de identidad. 100%. Recipiente desaparece. Edad. 14. ¡No! Rugió Yuji, golpeando el aire con el dorso de la mano. No, Kael, descártame esa, descártamela ya. Yuji, es la mejor compatibilidad de la lista. Kael, te lo juro por mi madre. Esa niña no, esa niña no. Tablero 4. Rika Kurosawa. 16 años. Descendiente Itadori directa. Compatibilidad 99%. Pérdida estimada de identidad. Indeterminada, posible cohabitación. Disponibilidad. Bajo aislamiento de Yamashiro, tampoco. Gritó Yuji. La 4 tampoco, no me la pongas, no me la pongas. Mahoraga se lanzó otra vez. Yuji esquivó la espada por 2 centímetros, sintió como el filo le cortaba la chaqueta a la altura del costado, y respondió con un clave horizontal que le abrió al Shikigami una herida diagonal del hombro a la cadera. La herida humeó energía maldita inversa. La rueda giró media vuelta. La herida se cerró. Yuji apretó los dientes y se metió en distancia corta, debajo del alcance de la espada, donde Mahoraga era más torpe, y conectó 3 golpes seguidos en el plexo solar del Shikigami, refuerzo corporal puro, sin técnica, solo carne contra carne. Cada puñetazo sonó como un mazo contra una campana de bronce. Mahoraga retrocedió 1 metro. Levantó la rodilla y le metió a Yuji un rodillazo ascendente en el mentón que le partió en 2 la mandíbula sintética y lo lanzó 30 metros hacia arriba. Yuji giró en el aire, escutiendo aceite y sangre, y aterrizó sobre el techo de un edificio al otro lado de la plaza con las 2 rodillas y una mano. Las venas oscuras le habían subido a la frente. La pantorrilla envenenada por Shikoku le ardía. El injerto le quemaba bajo las costillas como si tuviera carbón vivo metido entre los pulmones. Kael, en su cabeza, no paraba. Tablero 5. Kusetsu Achiraisin. Diosa del trueno devoradora. Compatibilidad 72%, ascendente. Riesgo. La conciencia de Kusetsu intentaría devorar la tuya en lugar de fusionar. Probabilidad de éxito en la cohabitación. 40%. Tablero 6. Voluntaria cadete Sigma, 3. Ina Kobayashi. 18 años. Compatibilidad 41%. Pérdida estimada de identidad. 100%. Disponibilidad. Requiere extracción. Tablero 7. Cuerpo de un Shuuki adaptativo de tipo dragón, vivo, capturado en el cuadrante este de Mato hace 2 días. Compatibilidad 60%. Pérdida de identidad humana. Total. Pasarías a ser Shuuki. Permanente, Kael. Jadeó Yuji, escutiendo otro hilo de aceite. Cállate 2 segundos. Estoy ocupado. Yuji, en 4 minutos el chasis colapsa. 4. Si no eliges algo, te apagas en mitad de la pelea. 4 minutos me alcanzan. Mahoraga aterrizó frente al edificio donde estaba Yuji. La rueda giró otra vez. Yuji entendió, por la posición de las empuñaduras, que el Shikigami acababa de adaptarse a algo que él no había usado todavía. No me jodas, murmuró. Te adaptaste por anticipado. Mahoraga se lanzó. Yuji lo recibió con un dismantle frontal, masivo, una red de cortes invisibles en abanico. Los cortes pasaron a través de Mahoraga sin tocarlo. La rueda había girado para eso. La adaptación auxiliar le había dado al Shikigami la capacidad de ver el espacio entre los cortes y deslizarse por él como hilo por el ojo de una aguja. Imposible, jadeó Yuji. Yuji, recuerda, dijo Kael, con la voz tomada, este Shikigami se adaptó al infinito de Gojo Satoru. ¿De verdad creíste que tu dismantle iba a ser un problema para él? Mahoraga descargó la espada. Yuji la bloqueó con el antebrazo izquierdo, sintió como el hueso sintético le crujía y como el tejido injertado se rasgaba con un crujido húmedo. La sangre, mitad roja mitad azul eléctrica, le salpicó la cara. Empujó hacia atrás con todo el peso del cuerpo y le metió a Mahoraga un cabezazo que le agrietó el casco a la altura de la frente. Una de las empuñaduras de la rueda saltó hacia un costado, desestabilizada por el impacto, y Yuji entendió, en una décima de segundo, que la rueda no era invulnerable. Era una pieza física. Y las piezas físicas se rompen. Kael, contame el quinto otra vez. Kusetsu Achiraisin. Compatibilidad ascendente. La quiero. Decímele a Shikoku que me la vendan. Manda el mensaje al canal de Yamashiro. Yuji, ese canal está cifrado por los Achiraisin, no podemos usarlo nosotros sin que ellos lo detecten, mándalo igual. Ahora. Recibido. Mahoraga atacó.
Buji giró sobre el talón izquierdo y le metió el tercer Black Flash en una de las empuñaduras de la rueda. La empuñadura voló en astillas. La rueda perdió el equilibrio durante un segundo entero. Buji aprovechó el segundo, lo aprovechó como un buzo aprovecha el último aire, y con la mano derecha hizo una manipulación de sangre que llevaba 112 años sin practicar. Extrajo la sangre envenenada de su pantorrilla, la concentró en una sola gota negra azulada, y la disparó contra el ojo derecho del Shikigami como si fuera una bala. La gota entró. Mahoraga rugió. La rueda giró 3 vueltas seguidas, frenética, intentando adaptarse al veneno de Shikoku que no era suyo, no era humano, no era Shuuki ordinario, sino un compuesto híbrido que el Shikigami, por primera vez, no había encontrado nunca antes. La rueda no terminó de adaptarse a tiempo. Mahoraga cayó sobre una rodilla. Yuji, jadeando, sangrando aceite y sangre, con la mandíbula partida en 2, las venas oscuras del injerto subiéndole hasta el cuero cabelludo, se enderezó despacio. Levantó la mano. Hizo una mueca que era mitad sonrisa y mitad espasmo de músculo sintético dañado. Te tengo unos 10 segundos, jadeó al Shikigami, casi con cariño. Después tu rueda se acomoda y me matas. Pero 10 segundos es mucho tiempo, viejo. 10 segundos es todo lo que necesito. Avanzó. Y en lo alto del edificio, Ren Yamashiro, con la capa roja agitada por la onda de la pelea, apretó el comunicador de la oreja con 2 dedos. Le acababa de llegar un mensaje cifrado. Era de Kael. El mensaje pedía formalmente, en términos de tregua y bajo el voto vinculante del día anterior, la entrega negociada de una diosa del trueno como recipiente para Yuji Itadori. Ren no parpadeó. En la dimensión paralela, en una sala de piedra negra, Shikoku miró su teléfono y leyó el mensaje. Levantó la cara hacia Taikyoku, hacia Kurusetsu sentada en un trono pequeño comiendo algo que parecía fruta cruda, y abrió la boca para decir algo. No pudo. Porque en la plaza Ibiya, Mio Zenin, la niña de 14 años, se desmayó sobre el adoquinado, y el control sobre Mahoraga se rompió. El Shikigami se incorporó. La rueda terminó de adaptarse. Y Yuji Itadori, jadeando, ya no tuvo 10 segundos.